Hola, muy buenas, me presento. Primeramente, mi nombre es María Elena Ropain Cantillo. Estoy en el programa de técnico profesional en prevención de riesgo en el grupo 3 de Fundación Magdalena, el CREO. Vamos a realizar 10 ejercicios por método de Polya de la asignatura de representación matemática. Iniciamos con nuestro primer ejercicio. 160 personas se reunieron a un nuevo gimnasio el primer día abrió. Se les preguntó sobre las razones principales por las que habían decidido unirse. Una cuarta parte del grupo quería aprovechar el pago con descuento para aquellos que se unieran el primer día. Los 3/8, su médico les aconsejó que se unieran. Y un quinto estaba motivado por ver los juegos. Nuestra pregunta primera dice, ¿qué fracción de las personas que se unieron dieron alguna otra razón para unirse al centro? Nuestra segunda pregunta dice, ¿cuántas personas tenían alguna otra razón para unirse? Para continuar con el ejercicio número 1, que dice la pregunta número A, ¿qué fracción de las personas que se unieron dieron alguna otra razón para unirse al centro? Sabemos que el total de personas que se unieron es de 160. Vamos a calcular cuántas personas se unieron por cada razón. Entonces, por el descuento del primer día se unieron un cuarto. Entonces hacemos lo siguiente. Un cuarto por 160 nos da un igual de 40. Entonces vendría siendo 40 personas. Por consejo del médico vendría siendo 3/8. Entonces, 3/8 por 160 personas igual nos da 60 personas. Por los juegos vendría siendo un quinto. Entonces, un quinto por 160 personas nos da un igual de 32 personas. Siendo así, ahora lo que debemos de hacer es que sumamos las personas que tenían estas tres razones. Entonces, nuestra primera razón, 40. Segunda razón, 60. Una suma. Y nuestra tercera y última razón, por los juegos, que nos dio un resultado de 32. Siendo así, realizamos la suma, la cual nos da 132 personas. Entonces, el resultado vendría siendo el número de personas que tiene alguna de las tres razones es de 132. Continuamos con la B, el cual nos dice, ¿cuántas personas tenían alguna otra razón para unirse? El número de personas que no tienen estas razones, es decir, tiene alguna otra razón, hacemos lo siguiente. Ponemos 160, que lo cual 160 fue el número de las personas, y hacemos una resta por 132, que fue el resultado de las personas que tenían alguna de las tres razones, es decir, 132. Entonces, menos 132 nos da un igual de 28 personas. Entonces, 28 personas
son las que tenían alguna otra razón para unirse. Nuestro segundo ejercicio dice: María es la encargada de distribuir guantes de protección de la empresa. Ella tiene 3/4 de caja de guantes. Cada trabajador necesita 1/16 de la caja de guantes para su uso diario. La pregunta vendría siendo: ¿cuántos trabajadores puede abastecer María con la cantidad de guantes que tiene? Entonces, así analizamos nuestro segundo ejercicio. Sabemos que cada trabajador usa 1/16 de una caja y trabajador que se pueden abastecer con 3/4 de la caja. Debemos dividir la cantidad de guantes que tiene María entre la cantidad que necesita cada trabajador. Es decir, necesitamos hacer una división. Entonces, colocamos 3/4 entre 1/16. Ok, para dividir fracciones multiplicamos por el recíproco de la segunda fracción. Entonces vendría siendo 3/4 por 16/1 igual. Entonces, 3 por 16 sobre 4 por 1 igual, multiplicamos, nos da 48 sobre 4. Ahora, tenemos que hacer una división. Eso, aquí hacemos una división que vendría siendo el resultado. Entonces, 48 entre 4 nos da como resultado a 12. Entonces, esto significa que María puede abastecer 12 trabajadores. María puede abastecer los 12 trabajadores con los guantes que tiene. Vendría siendo nuestra respuesta. Nuestra tercera pregunta dice: en una empresa se ha organizado un taller de primeros auxilios para los trabajadores. Inicialmente se planeó que participarían 1/3 de los empleados en el taller. Sin embargo, debido a limitaciones de espacio, solo pudieron asistir 1/4 de esos empleados. Después del taller, la empresa aún tiene 90 empleados que no participaron en el taller. La pregunta vendría siendo: ¿cuántos empleados tiene la empresa en? Bien, entonces vamos a utilizar álgebra para resolver este problema. Denotamos por X. Entonces, al número total de empleados de la empresa inicialmente se planeó que era 1/3 de los empleados asistirían al taller, es decir, X sobre 3. ¿Ok? Entonces, debido a la limitación del espacio, solo pudieron asistir 1/4 de esos empleados, es decir, 1/4 de X. Por lo tanto, la cantidad de empleados que asistieron al taller es 1/4 por X sobre 3 igual X sobre 12.
multiplicación. Entonces, después del taller, el número de empleados que no participaron es igual al total de empleados menos lo que asistieron. Entonces, es decir que X menos X sobre 12 nos da un igual de 90. De aquí entonces resolvemos para X. Entonces, primero despejamos a X para hacerlo. Restamos X sobre 12. Hacemos lo siguiente. X menos X sobre 12 igual 12x sobre 12 menos x sobre 12 igual, hacemos la siguiente operación, sabemos que es una resta, entonces queda 11x sobre 12. Entonces la ecuación queda, vamos a hacer acá para no tener tan enredado eso, 11x sobre 12 igual nos da 90. Ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por 12 para eliminar el denominador. Hacemos lo siguiente. 11x igual 90 por 12. Sería esto. Entonces ponemos 11x igual, nos da como resultado aquí la operación, ese resultado. Entonces, finalmente dividimos entre 11 para despejar a x. Esto quiere decir, dividimos, entonces, x igual 1080, que es el resultado que nos dio la operación. Acá, x igual 98.18. Nos da como resultado la siguiente operación. Entonces, dado que el número de los empleados debe reservar un número entero, redondeamos a x a 98 empleados, que es el número más cercano. Entonces, vamos a comprobar si la solución está correcta, ¿ok? Si la empresa tiene 98 empleados, el número de empleados que inicialmente se planeó para el taller es de 1/3. 1/3 por 98. Ok, lo que redondeamos a 33 empleados. Entonces vendría siendo, borramos esto aquí para no equivocarnos. Ponemos 1 sobre 3 por 98 igual nos va a dar 32.67, lo que redondeamos a 33 empleados, ¿ok? Porque ese fue el resultado. Entonces, la cantidad de empleados que realmente asistieron es 1 sobre 4
por 33 nos da un igual a 8.25. Entonces, ¿qué redondeamos? Que fueron 8 empleados. El número de empleados que no participaron es 98 menos 8. Entonces hacemos la operación. 98 menos 8 nos da un igual a 90. Por lo que coincide con la información del problema. Entonces, por lo tanto, la solución es correcta. La empresa tiene 98 empleados en total. Nuestro cuarto ejercicio dice: un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene 1/3 de los trabajadores en programa de vigilancia cardiovascular, los 2/9 en biomecánico. Si aún le quedan 40 personas por asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Entonces sabemos que 1/3 de personas está en el programa de vigilancia cardiovascular, el 2/9 está en el programa de biomecánicos, entonces quedan 40 por asignar a algún sistema de salud. Queremos saber cuántos trabajadores tienen total, ok. Entonces denotemos el número total de trabajadores por X. Entonces, la cantidad de trabajadores del programa de cardiovascular es 1/3 X. La cantidad de trabajadores del programa biomecánico es 2/9X. Y sabemos que a los que aún no se les ha asignado ningún programa son de 40 personas. Entonces, podemos escribir la siguiente ecuación. 1/3X más 2/9X más 40, que es el número de personas que no se les han asignado ningún programa. Lo cual, esto nos va a dar X como resultado. Ahora resolvemos la ecuación. Primero, sumemos los términos con X del lado izquierdo, ¿vale? Para hacerlo, necesitamos un denominador común. Para 1/3 X y 2/9X. Entonces, el denominador común es el 9. Entonces, hacemos lo siguiente: 1/3, vamos a hacerla 1/3 X igual 3/9X. Entonces la ecuación se convierte en, hacemos la ecuación, sería 3/9X más 2/9X más 40, que es el número de personas a lo cual no se les ha asignado ningún programa, nos da como resultado X. Entonces, la suma de fracciones vendría siendo, vamos a realizar la suma de fracciones, la cual vendría siendo 3/9X más 2/9X igual, eso como sabemos es una suma. Entonces, 5 abajo nos da igual 9. Entonces serían 5/9X. Entonces, la ecuación ahora vendría siendo 5
sobre 9, que fue el resultado que nos dio 5 sobre 9x más 40, que es el número personal, lo cual no se le ha asignado a ningún programa, x. Entonces realizamos una resta de 5 sobre 9x de ambos lados, entonces vendría siendo 40 igual x menos 5 sobre 9 es x. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar el lado derecho. Simplificar. Entonces, simplificamos el lado derecho. Entonces, hacemos lo siguiente. X menos 5 sobre 9, que fue el resultado, x, igual 9 sobre 9 x menos 5 sobre 9 x igual 4 sobre 9 x. Ahora la ecuación es 40 igual 4 sobre 9x. 40 igual 4 sobre 9x. Ahora tenemos que despejar x. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 9 para eliminar el denominador. Entonces ponemos, despejamos x. Perdón, me equivoqué aquí. Despejar x. Entonces, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 9 para eliminar el denominador. Vendría siendo 40 por 9 igual 4x, que vendría siendo el resultado de la ecuación 360 igual 4x. Entonces dividimos ambos lados por 4, es decir, x igual 360 sobre 4. Nos da un igual a 90. Ahora verificamos si nuestra ecuación es correcta. Entonces, verificamos la solución para verificar si x igual a 90. Si la respuesta es correcta, entonces sustituimos a x igual a 90 en la distribución de los trabajadores. X igual a 90. Entonces, los trabajadores en el programa de vigilancia cardiovascular, como ya sabemos, es de 1/3 de vigilancia cardiovascular. Entonces, vendría siendo lo siguiente. 1/3 por 90 igual nos da 30. Entonces los trabajadores en el programa biomecánico son 2 sobre 9. Entonces 2 sobre 9 por 90. Lo que estamos haciendo es verificar si está correcta. Ok, entonces 2 sobre 9 por 90 igual nos da a 20. Entonces los trabajadores restantes son 90
menos 30 y vamos a hacer la ecuación, ¿ok? Entonces sería 90 menos 30 menos 20 nos da un igual a 40. Nos da un igual a 40. Entonces, ¿qué coincide con la información dada en el problema? Por lo tanto, el número total de trabajadores es de 90, porque los números coinciden con cada uno. Entonces, por lo tanto, el número de trabajadores es 90. La respuesta final vendría siendo: el asesor tiene total de 90 trabajadores. Seguimos con nuestro ejercicio número 5. Entonces, dice, en una empresa está evaluando la distribución de equipos de protección personal entre los trabajadores. La proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes es de 2.5. Si el total hay 120 trabajadores que necesitan elementos de protección personal. Entonces nuestra primera pregunta nos dice ¿cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad? Nuestra segunda pregunta nos dice ¿cuántos trabajadores necesitan guantes? Nuestra tercera pregunta dice si se descubre 20 trabajadores que necesitan elementos de protección personal, todos ellos requieren guantes. ¿Cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes? Entonces nuestra pregunta A de la número 5, para no enredarnos tanto y volver a un recorderis, nos dice que cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad. Se nos da una proporción de 2.5, ¿verdad? Entre los trabajadores que necesitan cascos de seguridad y guantes, hay un total de 120 trabajadores que necesitan EPP, que son elementos de protección personal. Ok, entonces la suma de las partes de la proporción vendría siendo 3 más 5 nos da un igual a 8. Entonces serían 8 partes. Entonces calculemos cuántos trabajadores corresponden a cada parte. Cada parte equivale a, entonces, parte igual 120 sobre 8 trabajadores. Entonces, hacemos la ecuación, lo cual es una división y nos da como resultado 15. Entonces, 15 trabajadores. Entonces, trabajadores que necesitan cascos. Trabajadores que necesitan cascos igual 3 por 15, que es el resultado de trabajadores, nos da un igual a 45. Entonces, 45 trabajadores. Entonces, eso vendría siendo, la proporción se mantiene en 3 partes, ¿verdad? Entonces, para cascos vendría siendo 5. Para guantes, la suma de 120. Entonces, la respuesta vendría siendo 45. Entonces, 45 trabajadores necesitan cascos de seguridad. Nuestra respuesta A.
Ahora la B. Para recordar qué nos dice la B, ¿qué pregunta nos hace? Nos dice, ¿cuántos trabajadores necesitan guantes? Entonces, ¿cuántos trabajadores necesitan guantes? Usamos la proporción ya establecida. Entonces, como ya sabemos que hay 3 partes para casco y 5 para guantes, entonces, trabajadores que necesitan guantes. Ahora ponemos guantes igual 5 por 15. Esto nos da un igual a 75. Entonces, 75 trabajadores. Entonces, la suma de trabajadores es 45 más 75. Esto nos da a 120. Entonces, vamos a realizarla. 45 más 75 igual 120. Entonces, es correcto. La respuesta vendría siendo 75 trabajadores necesitan guantes. Ahora continuamos con la C, que nos dice, si se descubre 20 trabajadores adicionales que necesitan elementos de protección personal, todos ellos requieren guantes. ¿Cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes? Entonces, nueva proporción con 20 trabajadores adicionales que necesitan guantes. Ahora 20 trabajadores más necesitan guantes. Añadimos estos 20 trabajadores que necesitan guantes, total de trabajadores. Entonces, nuevo total de guantes. Entonces, 75 trabajadores, que 75 trabajadores fue la suma, fue el resultado, perdón, de los que necesitan guantes. Entonces, 75 más 20, que son los trabajadores adicionales, nos da un resultado de 95. Entonces, 95 trabajadores. Ok. Entonces, los trabajadores que necesitan casco siguen siendo los 45, que son los mismos que estos. Entonces, nueva proporción de cascos a guantes. Entonces, la proporción sería proporción igual 45 sobre 95, que fue el resultado que nos dio acá. 95. Ok, ahora vamos a simplificar. Entonces vendría haciendo la simplificación. Simplificar. Entonces, 45 sobre 95 entre 5 sobre los 3, que son estos. 5 sobre 3 igual, hacemos la división, nos da 9 y acá 19. Entonces la respuesta vendría siendo, ya que verificamos la proporción es correcta, la respuesta vendría siendo la nueva proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes
es esta. Vamos a sacarla acá para que se entienda un poco más. Vendría siendo así, 9, 2 puntos, 19. Esta vendría siendo la respuesta. La pregunta número 6 nos dice, en una fábrica el gerente de seguridad ha observado que por cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional en el uso de equipos de protección personal. Si el total hay 70 trabajadores en la fábrica, nuestra pregunta vendría siendo, ¿cuántos trabajadores necesitan entrenamiento adicional en el uso de elementos o equipos de protección personal? Para esto utilizaremos una regla de 3 simple para determinar cuánto de los 70 trabajadores necesitan entrenamiento. Sabemos que 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento. Necesitamos encontrar ahora cuántos de 70 necesitan entrenamiento. Entonces, primero encontramos cuántos grupos de 5 hay en 70 trabajadores, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es 70 sobre 5 grupos. Esto nos da un igual a 14. Entonces, 14 grupos. Ok. Entonces, ahora multiplicamos el número de grupos por la cantidad de trabajadores que necesitan entrenamientos. 14 grupos por la cantidad de trabajadores que necesitan entrenamientos serían 2 trabajadores. Entonces, esto nos da un igual a 28. Aquí está la operación, 14 por 2, 28. Entonces, 28 trabajadores. 28 trabajadores. Para verificar si el cálculo, entonces, si hay 14 grupos, 14 de 5 trabajadores, cada grupo tiene 2 que necesitan entrenamiento. Efectivamente, hacemos la operación y nos da 28, ¿verdad? Entonces, 28 trabajadores que requieren entrenamiento adicional. La respuesta vendría siendo 28 trabajadores necesitan entrenamiento adicional en el uso de equipos de protección personal. La pregunta número 7 dice, en una fábrica se ha establecido una provisión de gel desinfectante para manos que dura 20 días para un grupo de 30 trabajadores. Si el número de trabajadores aumenta a 50, la pregunta vendría siendo, ¿cuántos días durará la provisión de desinfectante para manos? Entonces, para calcular cuántos días durará la provisión de desinfectante para manos, entonces, sabemos que la provisión dura 20 días, ¿verdad? Entonces, para 30 trabajadores, la fórmula para calcular los días, hombre, es días, hombre, igual número de trabajadores
por día, ¿verdad? Entonces hacemos lo siguiente: días hombre, 30 trabajadores, 30 trabajadores por los días, que son 20. Entonces por 20 nos da un igual a 600. Entonces esto significa que la provisión de gel puede ser utilizada por un total combinado de 600. Entonces calculamos cuántos días durará para 50 trabajadores. Ahora sabemos que tenemos 600 días de hombre. Vamos a calcular cuántos días durará esta cantidad de desinfectante con 50 trabajadores. La fórmula vendría siendo días que durará igual 600 días hombre sobre 50, el número de trabajadores, entonces un igual, lo que vamos a hacer aquí es una división: 600 entre 50, que nos da como resultado a 12. Entonces el resultado vendría siendo 12 días. Entonces, para verificar si la solución está correcta, volvamos a pensar en el contexto del programa. Okay. Originalmente la provisión de gel duraba 20 días para 30 trabajadores, lo que significa que cada trabajador usa una fracción de la cantidad total disponible. Al aumentar a 50 trabajadores, cada uno recibe menos gel, lo que disminuye la duración total del resultado, que vendría siendo 12. Entonces, por lo tanto, la provisión de desinfectante para manos durará 12 días cuando el número de trabajadores aumenta a 50. Esa vendría siendo la respuesta del número 7. Continuamos con nuestra pregunta 8. Entonces, un producto tiene un valor de 600 con IVA incluido. Determine el valor del producto sin IVA, sabiendo que el IVA equivale al 19%. Para resolver el problema, primero debemos comprender cómo se calcula el precio final con IVA. Cuando un producto tiene IVA, es el 19%, ¿verdad? Entonces, esto se puede expresar como precio total igual precio sin IVA más IVA. Entonces, el IVA se calcula sobre el precio sin IVA. Esto se puede expresar matemáticamente como precio total que vendría siendo igual precio más, abrimos paréntesis, precio por 0.19. ¿Dónde sale esto? Esto es el valor del IVA incluido. Entonces, donde P es el precio sin IVA, podemos reorganizar esta ecuación. Entonces, precio total igual, vamos a hacerlo acá aparte,
precio total igual precio, abrimos paréntesis, 1 más 0.19 precio con IVA igual precio por vendría siendo todo eso. La ecuación 1.19. Entonces, ahora sustituimos el precio total conocido en la ecuación, que el precio del producto vendría siendo sobre 600. Entonces, 600 igual al precio por el resultado que nos dio acá la ecuación, 1.19. Entonces, para encontrar P, despejamos la ecuación. Entonces, P igual 600 sobre el 1.19. Entonces realizamos la operación que vendría siendo P igual 600 sobre 1.19 igual nos da a 504.201.68. Entonces, para asegurarnos de que si esto es correcto, podemos verificar el valor encontrado al incluir el IVA. Entonces nos da nuevamente el precio total de 600. Calculamos el IVA sobre el precio sin IVA. Entonces ponemos el IVA, dijimos que vamos a poner el IVA sobre el precio sin IVA. Entonces, el IVA vendría siendo de 0.19 producto por el 0.19%. Sumamos el precio sin IVA y el IVA. Entonces lo que vamos a hacer es precio sin IVA, precio con IVA. 504, más 95,798.32. Esto nos da un igual a 600. Entonces, dado que los cálculos son coherentes, confirmamos que el valor del producto sin IVA es correcto. Entonces, la respuesta vendría siendo: el valor del producto sin IVA es a 504. Aquí está. El punto número 9. Una empresa de 500 trabajadores se realiza un perfil sociodemográfico y se encontró que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. El 25% de los trabajadores tienen riesgo cardiovascular. Además, el 10% de los trabajadores son hombres, consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. La pregunta número A nos dice: ¿cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol? La B nos dice cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular. La C nos dice cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol pero no tienen riesgo cardiovascular. La D nos dice cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular pero no son hombres que consumen alcohol. Entonces, para recordar, la primera pregunta nos dice
que cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol. Se nos dice que el 30% de los trabajadores son hombres, ¿verdad? El 30% son hombres. Que consumen alcohol. Debemos calcular cuántos son. Total de trabajadores, que son 500 trabajadores. Porcentaje de trabajadores que son hombres y consumen alcohol es el del 30%. Entonces calculamos número de hombres, que consumen alcohol. Número de hombres que consumen alcohol es de 500. Vamos a ponerlo acá abajo. 500. Multiplicamos por el 0.30 que son hombres. Entonces, igual hacemos la ecuación. 500 por 0.30 nos da como resultado 150. Entonces, por lo tanto, hay 150 trabajadores que son hombres y consumen alcohol. La B nos pregunta cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular. Entonces, el 25% de los trabajadores tienen riesgo cardiovascular. 25% de los trabajadores tienen riesgo cardiovascular, debemos determinar cuántos trabajadores representan este porcentaje. Entonces, planificamos. Planificamos en calcular el 25% de 500. Entonces, número de trabajadores con riesgo cardiovascular cardiovascular es de 0.25% por el número de trabajadores. Hacemos la ecuación 0,25 por 500 y esto nos da como resultado a 125. Entonces, 125 trabajadores tienen riesgo cardiovascular. La C nos dice cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol pero no tienen riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos que hay 50 hombres que consumen alcohol y los que tienen riesgo cardiovascular son 50. Entonces, la fórmula que aplicamos es hombres que consumen alcohol y no tienen riesgo cardiovascular igual hombres que consumen alcohol menos hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Sería lo siguiente: 150 hombres que consumen alcohol menos 50 que son los que tienen riesgo cardiovascular. Entonces hacemos la operación y es una resta, nos da 100.000. Entonces verificamos los cálculos. Total hombres que consumen alcohol son 150 y los que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular son 50. Entonces, por lo que la resta es correcta, la cual nos da 100. Entonces, hay 100 trabajadores que son hombres, consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. La D. Entonces, buscamos cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular
pero no son hombres que consumen alcohol. Ya sabemos, hay 125 trabajadores con riesgo cardiovascular. 50 de ellos son hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Planificamos, restamos el número de hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular del total de trabajadores con riesgo cardiovascular. Entonces, trabajadores con riesgo cardiovascular que no son hombres que consumen alcohol. 125, pasamos acá, 125 menos 50 igual nos da 75. Entonces, confirmamos si estamos usando correctamente la cifra y todos los cálculos consistentes. Entonces, 75 trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del punto A, B, C y el D. Entonces, A, B, C y el D. Entonces, el A, hombres que consumen alcohol, son 150. La B, trabajadores con riesgo cardiovascular, son 125. Hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular son 100. Y está la pregunta D, que serían 75 trabajadores que tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol. La pregunta número 10 nos dice: explique cómo calcular porcentaje es útil en el análisis de un perfil sociodemográfico. Proporcione al menos 2 ejemplos específicos de cómo estos cálculos pueden influir en la toma de decisiones en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Además, discuta cómo la interpretación incorrecta de los porcentajes podría afectar negativamente la planificación y las medidas de seguridad en la empresa. Es importante el proceso y el perfil sociodemográfico porque nos permite entender las distribuciones en diferentes características dentro de la población. Nos facilita la comparación entre grupos. Vamos a ver unos ejemplos específicos en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Con la suposición de que en una empresa de construcción se reportaron 50 accidentes laborales en el año, en los cuales 30 ocurrieron en trabajadores menores de 30 años. Calculemos el porcentaje de accidentes y ahí miremos para ver si los jóvenes están más expuestos a la probabilidad de accidentes. Miren, hicimos el cálculo y este es el resultado. El 60%, viendo este porcentaje que es tan alto, puede llevar a la empresa obviamente que implemente programas de capacitación sobre la seguridad de los trabajadores y viendo que son jóvenes, también reduciendo toda esta tasa de la accidentabilidad. Veremos que si hacemos una encuesta y el 70% nos dice que es probable que todos, 70%, utilice los elementos de protección personal, pero que hablamos del 30%. Sabemos que el 30% es una gran cantidad de accidentabilidad si no lo utilizamos. El 30%
pues el 70 es la mayoría, pero el 30 es algo considerable. Entonces, en este caso la empresa puede decidir reforzar, hacer charlas y todo ese trabajo para que no haya ninguna tasa de accidentabilidad ni el 1%, porque estamos viendo que es el 30%, es algo considerable y quizás vemos que el 30% se trate de una parte donde sea crítica para los trabajadores. Entonces es algo considerable y tenemos que intervenir, hacer medidas de prevención para que disminuya la tasa de accidentabilidad. Otra pregunta que se nos hace es la interpretación correcta de porcentaje. Eso nos puede llevar a problemas con severas consecuencias. Si vemos en el caso de seguridad y salud en el trabajo y ponemos un ejemplo, digamos que si un gerente observa que el 90% de los empleados están satisfechos con las condiciones de trabajo, incluye que no se requieren mejoras. ¿Se pueden ignorar el 10%? No creo, porque mire que el 10% es algo considerable y tal vez, verdaderamente es una cantidad significativa, el 10%, porque si hablamos que están quizás en una planta donde la accidentabilidad, y la atención podría ser una consecuencia. Entonces el 10% quizás lo vemos como en unos trabajadores que están en problemas severos con la seguridad. Entonces es algo significativo, aunque se vea 10% sobre el 90%. Es algo significativo del 10%. Por eso el cálculo y la interpretación adecuada de porcentaje son muy esenciales para la decisión informada de la seguridad y salud en el trabajo. Obvio, como lo decía, es muy importante porque aunque sea un 10%, demuestra que es una tasa y ahí puede ver una accidentabilidad.